¿Por qué no las mujeres? ¿Por qué los hasidas excluyen a las mujeres de sus prácticas religiosas y de modo particular de su danza extática religiosa? No puedes hacerlo tú por mí. No puedes cortarme la cabeza. ¿Hay algo que pueda hacer para abrirme a ti? ¿Sois capaces de oír cómo tuvo lugar la transformación de la comunidad hasida? Anoche, de madrugada, tuve dos sueños, uno tras otro. ¿Soy yo el arpa que puede ser tocada por la mano del Todopoderoso, o una flauta para que su aliento me atraviese? Siento que Dios me ha contado un chiste y el fin se me viene encima. ¿Por qué los judíos tienen la nariz grande? Y la primera pregunta. Hoy, en el discurso, exaltaste las virtudes del hasidismo. Pero si son tan dignas de ser resaltadas, si están tan llenas del sentimiento de comunidad, etc., ¿por qué excluyen a las mujeres de sus prácticas religiosas, y de modo particular de su danza extática religiosa? Pragma ha planteado la pregunta. Es muy importante y ha de ser comprendida. Lo primero que hay que recordar siempre, es que no hay que juzgar el pasado mediante los estándares actuales. Eso no es correcto. Por ejemplo, cuando el hasidismo estaba surgiendo, el permitir que las mujeres se incorporaran a una danza extática religiosa hubiera sido algo imposible. No es que los místicos hasídicos no se dieran cuenta, no es que a ellos no les hubiera gustado permitirlo. Les habría encantado, pero era imposible. Incluso Buda temía iniciar a las mujeres en su orden. ¿De qué tenía miedo? ¿Era él una persona ortodoxa? No puedes hallar una mente más revolucionaria, pero él insistió durante muchos años en no permitir a las mujeres ingresar en su orden. No, la razón ha de radicar en alguna otra parte. Una religión ha de existir en la sociedad. Si la sociedad está demasiado en contra de algo, incluso el fundador ha de hacer algunas concesiones. Si no, la religión como tal no existiría en absoluto. La sociedad no ha alcanzado una condición de perfección, la sociedad no es todavía como debiera ser, pero en esta sociedad ha de existir una religión en el marco que esa sociedad permite. Los revolucionarios tratan de ir un poco más allá de los límites, pero incluso ellos no pueden ir demasiado lejos. Si se alejan demasiado son desarraigados. Por ejemplo, yo no pongo objeción alguna si te desnudas mientras meditas. No tengo ninguna objeción. De hecho lo comprendo porque las ropas son parte de la cultura represora. Lo sé, pero aún así he de insistir en que no os desnudéis en las meditaciones. Porque eso crea tal complicación que entonces la meditación se vuelve imposible. Sería demasiado. Destruir toda posibilidad de meditación por causa del vestir o del ir desnudo sería una tontería. Hubiera sido fantástico si hubiera podido permitiros una libertad absoluta, una libertad que incluyera la vestimenta. Pero entonces la sociedad no nos dejaría existir y hemos de vivir en sociedad. Por eso hemos de escoger el mal menor. O consideremos el tema de las drogas. No estoy a favor de las drogas, pero tampoco estoy en contra de ellas. No estoy a favor de Timothy Leary y no creo que nadie alcance el samadhi mediante las drogas. En este tema tengo completa seguridad. Nunca nadie ha alcanzado el samadhi mediante las drogas, no importa lo que Aldous Huxley y otros digan. Es demasiado fácil. Mediante la química no hay posibilidad alguna de alcanzar lo supremo. Pero me doy cuenta de que las drogas pueden ayudar de cierta forma. Pueden proporcionarte un destello. No pueden darte la realidad, pero pueden proporcionarte un vislumbre de la realidad y ese vislumbre puede convertirse en un avance. Ese vislumbre puede desarraigarte de tu pasado y puede enviarte en busca de lo real. Si has visto a Dios, incluso en tus sueños, toda tu vida será transformada. Desde luego, en sueños, Dios es un sueño, pero a la mañana siguiente empezarás a buscarlo en el mundo. ¿Dónde poder encontrar eso que ha sucedido en tu sueño? Mucha gente empieza su viaje hacia Dios, hacia la verdad, hacia el samadhi, porque tuvieron cierto vislumbre en algún momento. Puede que fuera mediante las drogas, puede que fuera a través del orgasmo sexual, puede que fuera mediante la música o a veces de forma accidental. A veces alguien cae desde un tren, se golpea en la cabeza y tiene un vislumbre. No estoy diciendo que hagas de esto un método. Pero sé que esto ha ocurrido.
Si se golpea un determinado centro en la cabeza de forma accidental, la persona tiene un vislumbre, una explosión de luz. Nunca volverá a ser el mismo. A partir de entonces empezará a buscarlo. Esto es posible. Lo probable deja de ser probable, se ha convertido en posible. Ahora él tiene ya un contacto, algo que le liga. Ya no puede descansar. No estoy a favor de las drogas, no estoy en contra de las drogas. Pero aún así, en esta comunidad, las drogas no pueden ser permitidas. Los políticos nunca han sido muy inteligentes y nadie debería esperar mucho de ellos. Realmente, solo los estúpidos se interesan en la política. Si fueran inteligentes no se meterían nunca en política. Por eso, por una pequeñez, por una insignificancia no se puede destruir todo esto. Eso sería una tontería. Dentro de un centenar de años mi actitud de que las drogas no pueden ser toleradas en el ashram será antirrevolucionaria. Naturalmente sé que es antirrevolucionaria. De modo que dejemos que así quede en los anales. Los maestros asídicos lo sabían perfectamente. Es inhumano, antirrevolucionario, el no permitir que las mujeres participen en las ceremonias extáticas religiosas, en las danzas extáticas. Pero esa sociedad se oponía con fuerza a ello. Debido a esto todo el movimiento podría haber desaparecido. Por eso tuvieron que prohibirlo. El budismo desapareció en la India. ¿Sabes por qué? Fue porque Buda permitió finalmente que las mujeres ingresaran en su orden. Se dice que él mismo dijo, mi religión hubiera durado al menos 5000 años, pero ahora no sobrevivirá más de 500, porque estoy asumiendo un gran riesgo. Permitir que las mujeres ingresaran en su orden era un riesgo tal, que Buda dijo, la vida de mi religión se reducirá de 4000 a 500 años. Como máximo alcanzará solamente los 500 años. Y sucedió exactamente de esa forma. El budismo vivió únicamente 500 años y durante su existencia no se mantuvo en el clímax, en el punto óptimo. Cada día, su vida se iba enlenteciendo, cada día la muerte se iba acercando más y más. ¿Qué sucedió? La sociedad ha estado desde siempre orientada hacia lo masculino. Aceptar a las mujeres en una orden religiosa suponía destruir la vieja jerarquía, la superioridad del hombre. Incluso un hombre como Mahavira, un hombre muy revolucionario, se dice que dijo que las mujeres no podían entrar en el moksha directamente como mujeres. Primero tenían que renacer como hombres y entonces, por eso ninguna mujer ha entrado en el moksha jaino, en el nirvana, directamente como mujer. Primero ha de cambiar su cuerpo, asumir una forma y apariencia masculina y entonces puede entrar. ¿Por qué decía esto Mahavira? La sociedad, los políticos del país, los sacerdotes y los políticos, todos eran también chauvinistas. Era necesario cierto compromiso pues si no, no hubieran permitido nada. Mahavira vivió desnudo, pero él no permitió a ninguna mujer que fuera desnuda, porque la sociedad no estaba dispuesta a aceptar ni incluso la desnudez de él mismo. Poco a poco la gente le aceptó, a regañadientes, a duras penas, pero el aceptar la idea de que las mujeres pudieran ir desnudas hubiera sido demasiado. Y debido a que Mahavira dijo, a menos que lo abandones todo, incluso las ropas, a menos que seas tan inocente como un niño tal y como eras el día en que naciste, no podrás entrar en mi reino de Dios, les tuvo que decir que las mujeres no podrían acceder directamente. Si él hubiera dicho que las mujeres podían entrar directamente, entonces algunas mujeres valientes podrían haberse presentado y despojado de sus ropas, podrían haberse desnudado. Tan solo para evitar esas mujeres desnudas, tuvo que decir algo totalmente falso, incierto. Y yo sé que él sabía que era falso. Yo lo sé porque yo hago muchas afirmaciones falsas. Pero hemos de vivir en una sociedad, en un determinado estado, en un estado de confusión particular, en un estado neurótico determinado. Si tú vivieras con locos tendrías que hacer constantes concesiones. Si vives con locos, como mínimo has de hacerte tú también el loco. Narendra está aquí. Su padre se volvió loco hace 30 o 40 años. Escapó de su casa. A los pocos meses fue detenido en Agra y encarcelado junto con otros locos. Era una cárcel especial en Lahore, solamente para locos.
Él contó que durante 9 meses todo fue bien porque él también estaba loco. Después de 9 meses, de forma accidental se bebió una botella entera de fenol. Estaba loco. Lo encontró en el aseo y se lo bebió. El hacer eso le causó vómitos, náuseas, diarrea. Debido a esa diarrea estuvo expulsando durante 15 días, sin parar, y con eso su locura también desapareció. Sirvió como catarsis. Cuando su locura desapareció, entonces empezó el verdadero problema, porque él estaba entre locos. Entonces por primera vez se dio cuenta de dónde estaba. Uno le tiraba de la pierna, otro le golpeaba en su cabeza y la gente hablaba y bailaba. Y él ya no estaba loco. Esos 3 meses, cuando dejó de estar loco y estuvo conviviendo con locos, fueron los más dolorosos. Estuvo sumido en una profunda angustia y ansiedad. No podía dormir. Acudía a las autoridades y les decía, dejadme salir ahora porque ya no estoy loco. Pero ellos no le escuchaban porque todos los locos dicen lo mismo, que no están ya locos. Así que eso no fue considerado una prueba. Tuvo que acabar su condena de 1 año. Me contó que nunca podrá olvidar esos 3 meses. Fueron una constante pesadilla. Pero durante 9 meses fue perfectamente feliz porque él también estaba loco. No puedes imaginar lo que le sucede a alguna persona cuando se convierte en un Buda o en un Baal Shem en un país, en un mundo, que está absolutamente loco. Él ya no está loco, pero ha de seguir tus leyes, si no acabarán con él. Ha de hacer concesiones. Desde luego no puede esperar que tú hagas concesiones con él. Tú no estás en un estado en el que puedas pensar. Pero él puede pensar. Solamente lo superior puede hacer concesiones a lo inferior, solamente lo mayor puede hacer concesiones a lo inferior, solamente los sabios pueden hacer concesiones a la gente estúpida. Por esto las mujeres nunca fueron aceptadas. Solamente en este siglo, muy recientemente, las mujeres empiezan a salir de la oscura noche de su historia pasada. He oído. Sucedió que cuando Golda Meir era primer ministro de Israel, y Indira Gandhi, primer ministro de la India, fue a Israel. Y cuando Indira Gandhi visitó Israel, fue recibida por Golda Meir. Después de visitar todos los lugares históricos, la señora Gandhi le dijo, me gustaría visitar una sinagoga. De acuerdo, contestó la primer ministro israelí. 2 semanas después, la señora Gandhi estaba ante su consejo. ¿Qué aprendió en Israel? Le preguntó uno de los miembros. Muchas cosas, contestó la primer ministro india, pero principalmente aprendí que en la sinagoga israelíes los hombres rezan en el primer piso y los primer ministros rezan desde el balcón. 2 mujeres, pero ella pensó que los primer ministro rezan desde el balcón y los hombres en el piso inferior. Una vez algo se convierte en un hábito es muy difícil cambiarlo, incluso para un primer ministro. Incluso para un primer ministro es difícil cambiar la tradición. Los hasidas eran un nuevo camino, pero en vez de destruir todo su movimiento, escogieron ir de la mano de la sociedad y sus reglas y sus regulaciones. Al menos que el mensaje llegara a los hombres. Si no podía alcanzar a las mujeres en aquel momento, más tarde lo haría, pero al menos había que dejar que el mensaje echara raíces en la tierra. Yo existo aquí en un mundo extraño y desconocido. Me gustaría darte muchas cosas pero no puedo, porque tú mismo te resistes. Me gustaría hacerte consciente de muchas cosas en tu ser, pero tú te pondrías en mi contra. He de ir muy despacio, he de dar muchas vueltas, no puedo hacerlo directamente. Observa simplemente. He hecho lo que Práctima estaba preguntando en relación al hasidismo. Yo lo he hecho. En mi comunidad, hombres y mujeres no están ya separados. Por eso los indios han dejado de acudir a mi ashram. No son capaces de venir. Cuando solían venir, sus preguntas estaban más o menos relacionadas con qué tipo de ashram era este, hombres y mujeres entremezclados y conociéndose, estrechando sus manos unos a otros, viviendo juntos. Incluso después de las meditaciones, abrazarse, desearse unos a otros. ¿Qué clase de situaciones eran esas? Eso no era lo correcto. Solían acudir a mí y decirme, eso no está bien, no debería permitirse eso. Deberías intervenir.
Yo nunca intervine porque para mí no hay nada malo, no se debería distinguir entre hombres y mujeres. No están separados, nadie es más alto ni nadie está más bajo. Son diferentes, pero iguales. La diferencia es hermosa, ha de estar ahí. La diferencia ha de ser resaltada, pero la igualdad ha de mantenerse. Y para mí, el amor es un camino hacia Dios. Yo no les escuché. Poco a poco fueron desapareciendo. Ahora, solamente los indios muy valientes pueden entrar aquí. Ahora, solamente unos cuantos indios son capaces de entrar aquí, esos que no tienen represión en sus mentes, los que son post-freudianos. Solamente esos son capaces de entrar aquí, pero la India como conjunto es pre-freudiana. Freud es todavía desconocido en la India. Freud no ha penetrado todavía en el alma india, pero yo lo he hecho. Y yo soy un asida, por eso puedes perdonar a los antiguos asidas. En esa época no era el momento adecuado. Incluso ahora es muy difícil. He de enfrentarme a dificultades cada día. Por cosas insignificantes surgen dificultades. Esas dificultades podrían haberse evitado si me hubiera comportado de un modo ortodoxo. Yo no puedo comportarme de forma ortodoxa porque entonces no tendría sentido mi presencia aquí, entonces no podría entregaros el mensaje, y tampoco puedo ser absolutamente revolucionario porque entonces no habría posibilidad de que algo sucediera entre tú y yo. Y no estoy interesado en forma alguna en ser un mártir porque eso también me parece un cierto tipo de masoquismo. La gente que está buscando siempre convertirse en mártir no se da cuenta de lo que está haciendo. Están buscando el suicidio. Yo no soy un mártir. Amo la vida, amo todo lo que está implícito en la vida, y los originales maestros asidas estaban tan enamorados de la vida como yo lo estoy. Por eso he elegido hablar de ellos. Cuando elijo hablar sobre algún camino en particular, lo elijo solo porque me atrae extraordinariamente. Los asidas no eran gente que deseara convertirse en revolucionarios políticos. No eran reformistas. No trataban de reformar la sociedad. Estaban tratando de introducir una mutación en el alma individual. Y tenían que existir en la sociedad. Recuerda eso siempre. Pero entonces, ¿qué sucede cuando una tradición se ha establecido? Ahora, el asidismo se ha establecido como tradición, ahora se ha convertido en una ortodoxia. Ahora es el momento adecuado. Si la comunidad existiera en Nueva York, existe una comunidad asida en Nueva York, ese sería el momento, pero ahora ellos se han vuelto ortodoxos. Ellos tienen su propia tradición, no pueden actuar contra Balsen, y esa gente que ahora son asidas, no son verdaderamente maestros. Son simples seguidores de los seguidores de los seguidores. Tú estás aquí conmigo. Tú estás encarando algo original. Cuando se lo digas a alguien, dejará de ser original. Lo has oído de mí, luego lo contarás a alguien y con eso se perderá mucho. Y entonces esa persona se lo dirá a algún otro y le entregará el mensaje. De nuevo se volverá a perder mucho. Al cabo de unos pocos años, tras unas cuantas transacciones, la verdad será completamente distorsionada. Solo quedarán mentiras. Y, otra vez, un movimiento revolucionario se convertirá en una tradición ortodoxa. La segunda pregunta. No puedes hacerlo tú por mí. No puedes cortarme la cabeza, porque yo no soy capaz de abandonarla. Lo sé, porque lo he intentado. Puedo hacer eso, pero surgirán muchos problemas. Déjame contarte una anécdota. San Pedro se dirigió al recién llegado, que esperaba con impaciencia al otro lado de las puertas. No puedo encontrar tu nombre, le indicó. ¿Podrías deletreármelo? El hombre así lo hizo y San Pedro se dirigió a comprobar de nuevo su lista de reservas. Al poco tiempo volvió, no te esperábamos hasta dentro de 10 años. ¿Quién es tu médico? Si te cortó tu cabeza entonces San Pedro te dirá, no te esperábamos hasta dentro de muchas vidas. ¿Quién es tu gurú? Eso no puede hacerlo alguien que no seas tú. No es algo que pueda ser hecho desde el exterior. De hecho, tú tampoco puedes hacerlo. Tú has de crecer en ello. No es algo que puedas hacer u obligar. Llega a través de una profunda comprensión. El abandonar la cabeza es una de las cosas más difíciles porque estás identificado con tu cabeza. Tú eres la cabeza.
tus ideas, tus ideologías, tu religión, tu política, tus escrituras, tu saber, tu identidad. Todo está en tu cabeza. ¿Cómo puedes desembarazarte de eso? Con solo pensar en abandonar la cabeza, ¿quién serás entonces? Sin la cabeza no eres nadie. Has de crecer en la comprensión. Cuando seas capaz de hacer surgir una cabeza sobre la que ahora tienes, solamente entonces podrás abandonar esta cabeza. Ese es todo el esfuerzo de la meditación, ayudarte a desarrollar una nueva cabeza que no necesite pensamientos, que no necesite ideologías, que sea pura conciencia y suficiente por sí misma, que no necesite de influencias externas para vivir, que viva desde su propio centro interior. Cuando tú hayas desarrollado una nueva cabeza, la antigua será abandonada con facilidad. Se desprenderá por sí misma. Si yo fuerzo algo en ti, te resistirás, te asustarás, te atemorizarás. Y nadie quiere morir. Este es un gran arte que ha de aprenderse. Hoy una vez, era el día de la ejecución y Mullah Nasruddin era conducido al patíbulo. De repente se detuvo y rehusó dar un paso más. Vamos, dijo el guarda con impaciencia. ¿Qué es lo que pasa? Esos escalones, dijo Mullah Nasruddin, no parecen muy seguros. No me ofrecen la suficiente garantía para que suba por ellos. Va a ser colgado, pero esos escalones no parecen muy seguros. No son suficientemente seguros para pisarlos. Incluso en el momento de morir una persona sigue estando apegada, hasta el mismo final. Nadie quiere morir y a menos que aprendas a morir nunca serás capaz de vivir. Nunca serás capaz de saber lo que es la vida. Una persona que es capaz de morir es una persona que es capaz de vivir porque la vida y la muerte son dos aspectos de la misma moneda. Puedes escoger ambos o puedes desechar ambos, pero ambos van en el mismo paquete. No son cosas diferentes. Una vez que te asustas de la muerte, te asustas de la vida. Por eso estoy hablando sobre este enfoque asídico. Toda su aproximación consiste en métodos, formas y modos de cómo morir. El arte de morir es también el arte de vivir. Morir como ego y renacer como un no ego. Morir como parte y renacer como todo. Morir como hombre es un paso fundamental para renacer como un dios. Pero morir es muy difícil, muy difícil. ¿Lo has observado? Excepto el hombre, ningún animal puede suicidarse. No es posible para ningún animal ni siquiera pensar en cometer suicidio. ¿Has pensado en ello? ¿Has oído de algún árbol que cometiera suicidio, de algún animal que cometiera suicidio? No. Solamente el hombre, la inteligencia del hombre, puede hacer que un hombre sea capaz de suicidarse. Yo no estoy hablando del suicidio común, porque ese no es el verdadero suicidio. Simplemente cambias de cuerpo. Estoy hablando del suicidio supremo. Una vez mueres en la forma que te estoy enseñando a morir, nunca renacerás de nuevo. Desaparecerás en el cosmos, no asumirás ninguna otra forma nunca más, te convertirás en lo sin forma. He oído, aquel hombre era acusado de haber violado los límites de la granja y de cazar codornices. El abogado defensor trató de confundir al granjero. Veamos, preguntó, ¿podría usted jurar que este hombre disparó a sus codornices? No dije que les disparara, fue la respuesta. Yo dije que sospechaba que lo había hecho. Ah, nos vamos acercando. ¿Y qué le hizo sospechar de este hombre? Mire, en primer lugar, replicó el granjero, le cogí en mis tierras con una escopeta. En segundo lugar, oí un disparo y vi una codorniz caer. En tercer lugar, encontré 4 codornices en su zurrón. ¿No va usted a decirme que esos pájaros se metieron volando ahí y se suicidaron? Solamente el hombre es capaz de cometer suicidio. Esa es la gloria del hombre. Solamente el hombre es capaz de pensar que la vida no vale la pena ser vivida, solamente el hombre es capaz de reflejar que esta vida es totalmente fútil. Por lo general cuando la gente se suicida no lo hacen porque hayan comprendido la futilidad de la vida, lo hacen solamente porque han comprendido la futilidad de esta vida y esperan que en otra vida, en alguna parte, las cosas vayan mejor. El suicidio espiritual significa que un hombre ha llegado a comprender que no solamente esta vida es fútil, sino que la vida como tal es fútil.
Entonces él empieza a pensar en cómo liberarse del renacer una y otra vez, de cómo liberarse de entrar en el túnel corporal y de ser encerrado y encapsulado. Entonces él empieza a pensar en cómo permanecer absolutamente libre sin forma alguna. Esto es lo que es el moksha, esto es lo que es la liberación, o puedes llamarlo salvación. Un hombre nunca puede ser feliz en el cuerpo porque es una prisión. Todo a su alrededor son paredes. Estabas encerrado en una prisión. No parece una prisión porque la prisión camina contigo, donde quiera que vaya va contigo, por eso no la percibes como una prisión. Una vez has conocido una vida sin el cuerpo, una vez que has sido capaz de salir del cuerpo, aun por un solo instante, verás en qué manera estás aprisionado, de qué modo estás encerrado. El cuerpo es una esclavitud, la mente es una esclavitud, pero, y lo has de comprender, no puedo obligarte a que te liberes. Recuerda una cosa. Puedes ser obligado a esclavizarte desde el exterior, pero no puedes ser obligado a liberarte desde el exterior. Alguien puede obligarte a que te metas en una prisión, pero nadie puede sacarte de una prisión. Si quieres seguir estando en una celda, encontrarás alguna otra celda en algún otro lugar. Puedes escapar de una prisión, pero te meterás en otras. De la sartén al fuego. Puedes fácilmente cambiar tus prisiones, pero eso no comporta diferencia alguna. Eso es lo que todo el mundo ha estado haciendo durante milenios. En cada vida has estado en una prisión, a veces como hombre, a veces como mujer, a veces negro, a veces blanco, a veces como indio, a veces como chino, a veces como americano. Has adoptado todas las formas posibles. Cuando la gente acude a mí y los observo por dentro, es sorprendente ver el gran número de formas en las que han vivido, el gran número de cuerpos, la multitud de formas en que han vivido, la gran multitud de nombres y religiones y países. Y aún no están hartos. Siguen repitiendo el viejo círculo una y otra vez. Recuerdo una cosa más. Así como te he dicho que el suicidio es absolutamente humano, que ningún animal lo comete, lo mismo es aplicable al aburrimiento. El aburrimiento es absolutamente humano. Un búfalo nunca se aburre, y un asno nunca está aburrido, solamente lo está el hombre, solamente lo está una conciencia altamente evolucionada. Si tú no te aburres con tu vida, eso simplemente refleja que vives en un estado muy bajo de conciencia. Un Buda está aburrido, un Jesús está aburrido, un Mahavira está aburrido. Están aburridos en grados 1. Pura repetición siempre y nada más. De este aburrimiento nace la renunciación. Un hombre que está aburrido con el mundo, se convierte en un sannyasin. La búsqueda no es en pos de otro mundo, es en pos de un final de la búsqueda misma. Esto es el suicidio total, supremo. La tercera pregunta. Mientras te escucho siento como si me estuviera muriendo, como si continuamente me estuvieras empujando más y más lejos. Tú eres mi cima, mi Everest, tan hermoso y tan lejano y no obstante, increíblemente cercano. ¿Hay algo que pueda hacer para abrirme a ti? Todo mi propósito aquí es empujarte hacia la muerte, empujarte hacia el abismo de lo desconocido, empujarte hacia la experiencia cero. En la India lo llamamos Samadhi. Es una experiencia cero, en la que en cierta manera estás, y en la que en cierta manera no estás. Donde estás vacío de todo contenido, donde solamente el contenedor ha quedado. Donde ha desaparecido todo lo escrito en el libro. Solamente queda el libro, vacío. Esa es la verdadera Biblia, el verdadero Veda. Cuando toda escritura ha desaparecido y el libro está absolutamente vacío, cuando todo el contenido, todos los pensamientos, cuando la mente, las emociones, los deseos, han desaparecido y solamente existe una conciencia pura, vacía de todo contenido, esto es a lo que llamo el abismo. Tú dices, eres mi cima, mi Everest, sí, eso es cierto, pero la cima llegará tan solo más tarde. Primero se presenta el abismo. Yo también soy tu abismo. Deja que te cuente una anécdota muy hermosa. Escúchala muy atentamente y luego cuando estés sentado en silencio en casa, medita sobre ella. Un hombre se fue a un rancho a comprar un caballo. Señaló uno y dijo, ese es un pony muy bonito. ¿De qué clase es? Es un palomino, dijo el ranchero. Bien, cualquier amigo tuyo, es un amigo mío. Me gustaría comprar ese pony, dijo el hombre.
El ranchero replicó, tengo que decirle señor, que era propiedad de un predicador. Si quiere que el caballo camine ha de decirle, gracias a Dios. Si quiere que el caballo se detenga tendrá que decirle, amén. Déjeme que lo pruebe, dijo el comprador. Montó en el caballo y dijo, gracias a Dios. El caballo empezó a caminar con presteza y pronto estuvo galopando por las montañas. El hombre gritaba, gracias a Dios, gracias a Dios. Y el caballo obedecía bien. De repente llegó al borde de un precipicio y aterrorizado gritó, para. Eso no funcionó y entonces se acordó y dijo amén. El caballo se detuvo justo al borde de la colina. Limpiándose el sudor con alivio, el hombre dijo, gracias a Dios. Nuevamente tú me preguntas, ¿hay algo que pueda hacer para abrirme a ti? Di gracias a Dios y entonces todo sucederá automáticamente. La cuarta pregunta. Me encanta escucharte, pero cuando más me gustó oírte fue el otro día, cuando nos preguntaste si éramos capaces de oír. Me gustaría preguntártelo cada día, a cada instante. ¿Puedes oírme? Pero por pura cortesía no lo pregunto. Ese día el micrófono se estropeó y pude reunir suficiente valor. Pero recuerda que me mentiste. Cuando yo dije, ¿puedes oírme? Tú dijiste, no. Mentiste. Si no oíste mi pregunta, ¿cómo pudiste contestar? Y de nuevo, por cortesía, permanecí callado. Tuve que hacerlo. Una joven acudió a Mullah Nasruddin para pedirle consejo. Ella le dijo, ¿he de casarme con un hombre que me miente? Sí, a menos que desees permanecer sin casarte el resto de tu vida, dijo Nasruddin. He de aceptaros, mentirosos, como mis discípulos porque no hay otra forma, a menos que decida quedarme como un maestro sin discípulos. Me mentís a cada momento. Me oíste, e inmediatamente dijiste, no. No es solamente que te guste que te pregunte, ¿puedes oírme? A mí también me gusta tu respuesta. La quinta pregunta. Tú consideras a la comunidad hasida como feliz e iluminada, no obstante los hasidas de la moderna Nueva York aparecen como muy rígidos, austeros, dogmáticos y despectivos con los demás judíos. ¿Cómo tuvo lugar esa transformación? Siempre ocurre así. La verdad no puede permanecer mucho tiempo sobre la tierra. Llega y desaparece. Si estás abierto, te golpea y luego se va. No puedes mantenerla sobre la tierra. La tierra es tan falsa y la gente está tan envuelta en sus mentiras, que la verdad no puede seguir allí por mucho tiempo. Siempre que un Buda camina sobre la tierra, la verdad camina durante unos instantes. Cuando el Buda se va, la verdad también desaparece. Solamente las huellas quedan y tú sigues venerando esas huellas. Las huellas no son el Buda, y las palabras pronunciadas por un Buda son solamente palabras. Cuando las repites son solamente palabras, no significan nada. Lo importante tras las palabras, era el Buda mismo. Puedes repetir exactamente las mismas palabras, pero no significan lo mismo, porque la persona tras las palabras no es más la misma. La comunidad hasida era una comunidad escogida cuando Baal Shem vivía. Cuando él caminaba sobre la tierra, los hasidas eran una de las más bellas comunidades en la tierra. Florecieron. Se necesita un maestro, se requiere un maestro vivo. Solamente en presencia de un maestro vivo puede tu ser más interno abrirse, florecer. Después de que Baal Shem desapareciera, solamente quedó una tradición. Lo que él dijo, lo que él hizo, las leyendas sobre él, son muchas. Y luego la gente sigue repitiéndolas, la gente sigue imitando. Esa gente evidentemente será falsa. Pero esto es natural, así que no te enfades con ellos. Cuando yo me haya ido de aquí, esta comunidad no será tan festiva, no podrá serlo. Esto es, simplemente, natural. Entonces quedarán las palabras y la gente seguirá repitiéndolas y tratarán de seguirlas religiosamente, pero habrá un esfuerzo. Ahora no hay ese esfuerzo. Simplemente flotas conmigo. Ahora es espontáneo, ahora es un asunto de amor. Luego será algo así como un deber que cumplir. Sentirás una obligación. Te acordarás de mí. Tratarás de vivir del mismo modo, pero se habrá perdido algo muy vital. Se habrá perdido la vida. Siempre que un maestro se va, solamente queda el cuerpo muerto de su enseñanza.
Busca siempre a un maestro vivo. Un maestro muerto no es de ninguna utilidad, porque un maestro muerto no es nada más que una enseñanza muerta. Busca siempre un maestro vivo. Pero es muy difícil porque las mentes de la gente van muy despacio. Para cuando reconoces a alguien como un maestro, él se ha ido. Esta es la dificultad. Para cuando reconoces que Jesús es un maestro, Jesús ya no está. Solamente quedan entonces los cristianos, quedan las iglesias, quedan los papas y los sacerdotes y ellos se apoderan de ti. Sí, el hasidismo se ha convertido en ortodoxo, pero los hasidas no lo eran. Eran una religión viva, un río con mucha vida. He oído. Un recalcitrante judío anticristiano estaba en su lecho de muerte. Toda su familia estaba reunida a su alrededor cuando dijo, «Tráeme un sacerdote». Todos quedaron anonadados, pero su esposa le dijo a su hijo mayor, «Ve, es su último deseo. Trae un sacerdote». Así que el hijo trajo a un sacerdote católico, que acogió al anciano en su iglesia, le dio las últimas bendiciones y partió. El hijo mayor, con lágrimas en sus ojos, le susurró al padre, «Papá, toda tu vida nos has educado en la creencia de que la iglesia de Roma es antirreligiosa. ¿Cómo puedes, cuando te estás muriendo, unirte a ellos? Eres judío y siempre has creído en la tradición judía. ¿Cómo puedes hacer eso en el último momento?» Y con su último aliento el viejo susurró, «Así muere otro de esos bastardos». Se convirtió al catolicismo para que otro católico muriera en el mundo. Otro de esos bastardos muerto. La gente siempre se comporta así porque viven a través de la mente. La mente es tradición. He oído, ¿es tu abuelo un hombre religioso?, preguntó la joven compañera a su novio. Él también es ortodoxo, replicó el chico, por eso cuando juega al ajedrez no emplea ánfiles, emplea rabinos. El ego funciona de un modo muy tradicional. Para ser revolucionario uno necesita trascender el ego. Y no es que puedas hacerlo de una vez y para siempre, sino que has de hacerlo a cada instante una y otra vez, porque el ego continúa cerniéndose sobre ti, desplomándose sobre ti. A cada instante eso que atraviesas, eso que vives, eso que experiencias, se convierte en tu ego. Has de descartarlo. La renunciación no es de una vez y para siempre. Has de renunciar a cada momento, has de renunciar a todo aquello que acumules. Solamente entonces la renuncia sigue siendo una revolución. Y no solo es que tengas que renunciar a las cosas mundanas corrientes, has de renunciar también a las ideologías ordinarias. La judía, la cristiana, la hindú, la musulmana. Has de renunciar a las ideas de forma que puedas permanecer como una pura imagen especular. Entonces tu conciencia puede permanecer inalterada, sin ser coloreada por pensamiento alguno. Puedes ver en las cosas de forma directa y tu conciencia no es distorsionada o distraída por ningún prejuicio. Una vez una tradición se asienta, una vez una religión deja de ser revolucionaria, empiezas a intentar interpretarla según tu propia forma. Entonces no te preocupa lo que quería decir Buda, entonces empiezas a interpretar tus propios pensamientos sobre las manifestaciones de Buda. Entonces no te preocupas por lo que Krishna dijera, sigues leyendo en el Gita lo que tú quieres leer. Entonces surge la perversión. Por eso insisto una y otra vez. Si puedes encontrar un maestro vivo, acude junto a él porque no podrás distorsionar a un maestro vivo. Lo intentarás. Pero no podrás distorsionarlo porque un maestro vivo es capaz de evitar que tú distorsiones su mensaje. Pero un libro sin vida, una escritura, la Santa Biblia, el Santo Corán, el Santo Gita, ¿qué pueden hacer? Pueden ser sagrados, pero no tienen vida, puedes hacer lo que quieras con ellos. Y el hombre es muy astuto y sagaz. Cuando el viejo Fenesi se desplomó en la calle, pronto una multitud se arremolinó y empezaron a sugerir cómo animar al pobre viejo. Maggie gritó, «Dale un poco de whisky al viejo». Nadie le prestó atención y la multitud continuó aportando sugerencias. Finalmente Fenesi abrió un ojo, levantó una ceja y dijo con voz débil, «¿Podéis callaros la boca y dejar que hable Maggie?» Sea lo que queramos oír, sea lo que deseemos, se convierte en nuestra interpretación, se convierte en nuestras escrituras. La gente es rígida. Por esto, tanto si son asidas como budistas o sufíes o budistas no importa.
Las mentes de la gente son rígidas. Pertenezcan donde pertenezcan, allí crean rigidez. Tú puedes dejar de ser un hindú y puedes convertirte en cristiano, o siendo un cristiano puedes convertirte en musulmán, pero la diferencia no es mucha, porque tú sigues siendo tú. Y tú harás lo mismo siendo un cristiano, tú harás lo mismo siendo un musulmán o siendo un hindú. La ideología en la que creas no importa mucho. Lo que importa eres tú, tu conciencia, tu nivel de conciencia. Estás aquí conmigo. Tus hijos, la generación venidera, creerá en mí por la sencilla razón de que su padre o su madre creyeron en mí. No tendrán un contacto directo conmigo. Simplemente creerán, no será confianza, será algo mental, algo formal. A veces sucede que los hijos vienen y cuando la madre toma sanjas, el hijo también quiere tomar sanjas. El niño no sabe qué es lo que está haciendo, a dónde se dirige, solamente imita a su madre. La madre ha venido por su propia voluntad, pero el niño ha llegado como una sombra. Para la madre tengo un significado totalmente diferente. Para el niño carezco de significado. Si la madre hubiera acudido a otro maestro, el niño hubiera sido iniciado allí. Si la madre se hubiera convertido en musulmana o cristiana, el niño se hubiera vuelto musulmán o cristiano. No es importante para el niño, no es significativo para el niño y puede llegar a formar parte de su ego el convertirse en sanyasín. Puede que, más tarde, en su vida, vaya de naranja, puede que lleve un mala, y lo hará como una formalidad, pero será una mente tan corriente como las que existen por todo el mundo. Él hará esto con la creencia que la mente corriente ha tenido siempre, adquirirá una rigidez en torno a ella, se convertirá en un fanático respecto a ella. Empezará a declarar que aquí y en ningún otro lado está la verdad. Cuando declaras que solamente tu creencia es la verdad y todo lo demás es falso, es que a ti no te preocupa para nada la verdad. Simplemente te preocupa la conservación de tu ego. Es una declaración del ego, mi país ha de ser el bueno, mi religión ha de ser la correcta. Para bien o para mal, mi país ha de ser el bueno, mi religión ha de ser la correcta, porque es mi religión. En lo profundo es mi yo el que ha de ser el correcto. La sexta pregunta. Anoche, de madrugada, yo tuve dos sueños, uno tras otro. En uno tú estabas sentado en la habitación en completo silencio. Yo entré en la habitación muy lentamente, fui acercándome y acercándome a ti, me postré ante ti, te toqué tus pies. Tú colocaste tus manos sobre mi cabeza. Me sentí muy feliz, extático, muy ligero. En el otro había una hermosa habitación, muy fresca, suave, en tono azul. Estabas tendido en la cama. Lakshmi, otros discípulos y yo mismo estábamos sentados allí. Había muy pocos discípulos. Lakshmi me invitó a acercarme a tu cama. Tú estabas señalando algo que no habías dicho antes. Tus dedos adoptaban gestos muy extraños. Parecía como si fueras a entregar tu último mensaje. Incluso pude oírlo con claridad. Decías, bébeme, cómeme, respírame. No pases sin beberme, sin comerme, sin respirarme. Y todos estábamos llorando. Ahí te equivocaste. Tenías que haber reído. Corrige tu sueño. La próxima vez no cometas ese error. La séptima pregunta. ¿Será el día de la partida, el día del encuentro? ¿Se dirá que mi víspera fue en verdad mi amanecer? ¿Se convertirá mi corazón en un árbol cargado de fruta para que la pueda recoger y repartir a los demás? ¿Soy yo el arpa que puede ser tocada por la mano del Todopoderoso o una flauta para que su aliento me atraviese? ¿Soy un buscador de silencios y qué tesoro he encontrado en esos silencios que pueda repartir confiadamente? Sí, 1.000.000 de veces sí. Que esto sea tu guía. Deja que lo divino venga y empezará a tocar a través de tu flauta. No te interpongas en su camino. Solamente es necesaria una cosa. No obstaculizar a Dios. No es que Dios vaya o no vaya a tocar tu flauta. Es únicamente una cuestión de si tú le dejas o no. Si le dejas, la canción empieza en este mismo instante. Si no le dejas y sigues rogando, toca mi flauta, entonces nunca empezará. El hombre solamente ha de entregarse, con profunda confianza, con un amor profundo. No has de ser tú el que hagas, tan solo entrégate. Déjate ir. A todo lo que has pedido, te digo sí, 1.000.000 de veces sí. La octava pregunta.
Yo era un niño triste, un adolescente asustado, un joven colérico. Aún así, durante toda mi vida he sentido en mi más recóndito interior que todo era divertido, absurdo, ridículo. Cuando estuve en el seminario hace unos años, un amigo me dijo que tenemos una capacidad tan limitada para lo divino que si Dios nos contara un chiste, nos moriríamos riendo. Recuerdo la frase de mi amigo porque desde que llegué a Puna he sentido una gran risa que, naciendo desde el vientre, brota en mí. Siento que Dios me ha contado un chiste y el fin se me viene encima. Estoy un poco asustado de que no pueda comprenderlo todo hasta que haya dejado Puna en diciembre y entonces reiré tan fuerte y tan alto que serás capaz de oírme desde Texas. Por favor dime, ¿sobreviviré a este chiste? Es imposible sobrevivir a este chiste. La risa que te estoy enseñando, que es algo que te va a destruir por completo. La risa que estoy mostrándote es altamente destructiva, es una crucifixión. Pero solamente después de esta destrucción viene la creación. Solamente del caos nacen las estrellas, y solamente tras la crucifixión surge la resurrección. No serás capaz de sobrevivir a esta risa si de verdad la permites. Te ahogarás en ella, desaparecerás y solamente quedará la risa. Si tú ríes, entonces la risa no es total. Cuando hay solamente risa y tú no estás, entonces es total. Y solamente entonces has escuchado el chiste que Dios te está contando. Sí, el cosmos entero es un chiste. Los hindúes lo llaman lila. Es una broma, es una comedia. Y el día en que entiendas, empezarás a reír y esa risa nunca se parará. Seguirá y seguirá. Se esparcirá por todo el cosmos. La risa es oración. Si eres capaz de reír habrás aprendido cómo rezar. No seas serio. Una persona seria nunca puede ser religiosa. Solamente una persona que es capaz de reírse, no solamente de los demás, sino también de sí mismo, puede ser religiosa. Una persona que puede reír plenamente, que ve la ridiculez y el juego de la vida, se ilumina con esa risa. No. Tú preguntas. Por favor, dime, ¿sobreviviré a este chiste? No, si has escuchado el chiste no puedes sobrevivir. Si no lo has escuchado entonces esto es una tremenda desgracia porque sobrevivirás. La última pregunta y la más importante. Oso, ¿por qué los judíos tienen la nariz grande? No te asustes. No te voy a soltar un discurso, una charla de 90 minutos, no, porque sé la respuesta. Cuando no conoces la respuesta has de ofrecer largas respuestas. ¿Ves? Por eso charlo durante tanto tiempo. Cuando no sé la respuesta, tengo que hablar mucho rato. Con mi charla te olvidas de la pregunta. Pero cuando sé la respuesta, no hay necesidad. Y yo sé la respuesta. Sucede que conozco la respuesta. ¿Cómo di con la respuesta? Sobre esto debo decirte algo. Un día, hace unos años, Vivek, de madrugada, me preguntó esto, ¿por qué los judíos tienen la nariz grande? Me senté en mi silla, en mi postura. Acomodé mi toalla, miré al reloj y estaba a punto de empezar un gran discurso sobre la filosofía y la fisiología de la nariz judía. Pero entonces ella se asustó. Es natural porque una vez despegó, tardó al menos 90 minutos en aterrizar. Así que ella dijo, para. Ya sé la respuesta. No tienes por qué responder. Me quedé anonadado porque ya casi había empezado. Apresuradamente ella dijo, porque el aire es gratis. Es fantástico. Me encanta. Eso lo explica todo. Los judíos tienen la nariz grande porque el aire es gratis.